¿Se va María Corina del país, Carlos? No, por supuesto que no. María Corina está decidida desde hace muchos años a permanecer en el país hasta el final. Y eso es lo Ujú. que ha hecho. No hay, eso no es un escenario contemplado por ella. Eh, a pesar de que mucha gente le dice a veces, bueno, María Corina, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no haces esto? Es una decisión, como ella dice, existencial. Mm. Y creo que es evidencia de un compromiso eh, que va más allá de la política. Es un compromiso de vida, es una manera de vivir una vida dedicada a una causa y ella no se ve en otro sitio, sino en Venezuela, hasta que la libertad nos alcance, hasta que la Así es. Carlos, libertad pero sea conquistada. Carlos, pero fíjate que, bueno, hoy la noticia que se comenzó a generar desde ayer, dos de su personal de seguridad fue apresado. Esto pudiera indicar que cada día están más cerca de María Corina Machado, las huestes de la dictadura. Bueno, indica que cada día están buscando más y más cómo detenerla. Ese es el objetivo fundamental del régimen desde hace unos cuantos meses, ¿Cómo detenerla. quebrarla, no? Ujú. Eh, quieren meterla en prisión, quieren humillarla, quieren convertirla en el trofeo de su de la caza a la que han sometido a centenares y a miles de venezolanos. Eh, ella no se va a ir, ella va a resistir, ella está en un proceso de dirección política del país, de las fuerzas democráticas. Antes lo hacía en el calor de las multitudes hasta hace unas pocas semanas y ahora por esta persecución lo tiene que hacer desde un lugar que le permita dirigirse al país a través de las redes sociales. Eso hace, eso la ha forjado, es decir, todos estos años en medio de esta lucha le han forjado un carácter, un espíritu que sin abandonar, por supuesto, la alegría de vivir y de luchar, también la han convertido en una persona que está centrada en el objetivo de conducir al país a la libertad. Entonces, Carlos, creo mm, que contamos con ese liderazgo por mucho tiempo. Carlos, porque disculpa que insista, ¿no? Pero en otras ocasiones ha sucedido que los líderes han tenido que irse, ¿no? Y es una decisión, digamos, muy personal. Entonces, Eso evidentemente, depende. evidentemente, Carlos, en la psiquis del venezolano y en el corazón del venezolano está, además, lo que está muy reciente lo que pasó con el mundo, ¿no? Entonces, pero antes que me responda, yo quería decir, mira, están preguntando que no te presentamos, ¿no? Que no te Sí. presentamos. Entonces, bueno, mira, Carlos Blanco ha ocupado cargos públicos de altísima importancia. Yo recuerdo mucho a Carlos Blanco que manejó todo el tema de la COPRE, la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado, en tiempos, bueno, hace ya algunos cuantos años, cuando todavía no había aparecido unos militares para dar un golpe de Cuando el Estado. Él Estado era hizo, Estado. exacto, él hizo un diagnóstico junto con las mentes más lúcidas de Venezuela, justamente para tratar de evitar lo que se veía venir, ¿no? Y él hizo una serie de recomendaciones y me parece que me parece, ¿no? Me parece no, estoy convencido que esas recomendaciones que ustedes como estudiosos hicieron sobre qué hacer con Venezuela, no las tomaron en consideración. Solo algunas, ¿no? Como la elección de gobernadores, la elección de alcaldes directos, etcétera, pero todo eso fue producto de esa comisión. Y Carlos hoy se ha dedicado ha tenido cargos internacionales y además de eso, Carlos está trabajando digamos, es un asesor muy directo de María Corina Machado.
Efectivamente, he tenido, los años me han permitido tener todas esas cosas que tú dices. Eh, en realidad, en la Comisión para la Reforma del Estado, que allí estuvimos una cantidad de venezolanos dedicados a transformar al país: Ramón Velázquez, Arnoldo Gabaldón, Germán Carrera Dama, Reinaldo Chervini, Héctor Silva Michelena, Moisés Naím, Herbert Torres, una cantidad de gente que realmente se dedicó con todo el alma a buscar los caminos para transformar la sociedad venezolana. Algunas cuestiones, como tú mencionas, William, fueron logradas. Por primera vez en la historia de Venezuela se hizo la elección de gobernadores y alcaldes por voto popular. Nunca antes se había hecho, y en el siglo XIX esa disputa entre federalismo y centralismo condujo a la guerra federal. Y luego, en el trienio de Acción Democrática en el poder, en el 45 y el 48, ese tema volvió a plantearse y casi divide Acción Democrática. Lo que pasa es que el golpe de Estado contra don Rómulo Gallegos impidió esa división. Y luego en 1989, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez toma el poder, entonces él se dedica a impulsar la reforma del Estado, me nombra a mí como ministro para la reforma del Estado, y la verdad es que logramos en diciembre de ese año, menos de un año de gobierno de Carlos Andrés Pérez, esa elección que fue un cambio fundamental en la historia política del país. Eso abrió un camino y permítanme decir esta referencia. Eh, Antes de esa modificación institucional, el liderazgo político era el liderazgo que surgía a través de los partidos. Es decir, fulano era secretario general y entonces presidente del partido o alto dirigente, y entonces tenía una posibilidad de competir por ser candidato presidencial. A partir de la descentralización, las fuentes del liderazgo político en Venezuela se expandieron, se diversificaron, y gente que venía de alcaldías y gobernaciones, mencionó Osvaldo Álvarez Paz, Enrique Salas Romer, Andrés Velázquez, Claudio Fermín, Antonio Ledesma, Aristóbulo Isturi, o sea, una cantidad de gente que ocupó cargos de gobernación, de gobernadores o alcaldes, se convirtieron en líderes políticos nacionales a través de esa vía. Sí. Fue una circunstancia muy afortunada. Otros cambios se produjeron en el área judicial, en el área de la administración pública y en otros sectores. Sin embargo, ocurrió un conflicto muy importante. Ya había ocurrido con la descentralización, que algunos dirigentes políticos no querían la descentralización porque eso significaba perder el poder que tenían centralizado, y que por lo tanto al dispersarse, al descentralizarse el poder, ya no podían agarrar todas las piezas del poder político en el país. Pero también ocurrió que cuando discutimos la ley de partidos políticos, para democratizarlos, para promover mecanismos más transparentes de financiamiento, etcétera, ocurrió que la ley pasó una primera discusión y ya no pasó la segunda discusión en el Congreso, porque los intereses que allí se debatían impidieron pues que eso pasara. Así es que fue una etapa muy hermosa de cambios, y volverá con otra gente, pero volverá, porque ahora no se trata de reformar el Estado, sino de construir el Estado. Eso quería preguntarte y te interrumpo allí, porque es una pregunta que la gente se hace permanentemente.
¿Es posible reconstruir Venezuela después y el Estado venezolano después de la inmensa destrucción en que el régimen la está dejando? Por supuesto que sí. En Venezuela ha ocurrido una devastación de la nación. La nación como tal ha sido destruida. El territorio del país se ha encogido. ¿Por qué se ha encogido? Porque una parte importante del territorio está controlado o tiene la presencia de grupos ilegales que son los que controlan realmente, especialmente en la amplísima frontera que tiene el país, controlan las zonas fronterizas e incluso llegan hasta estados mucho más hacia el centro del país. En segundo lugar, la población de Venezuela es una población dispersa en el sentido de que 8 millones de venezolanos están afuera y los que están adentro han sido sometidos a lo que yo llamo una diáspora interna, en muchos casos, que es gente mudándose de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, por razones diversas, de trabajo, de búsqueda de oportunidades dentro del país, etc. Y en tercer lugar, las instituciones del Estado han sido destruidas. El, digamos, muchos ejemplos podemos tomar, pero uno es PDVSA. PDVSA, para cualquier efecto práctico, se convirtió de una de las grandes empresas petroleras mundiales en la pulpería que le da algunos recursos a Maduro para gobernar. La Fuerza Armada en sus mandos es una institución destruida, además destruida de una manera muy particular a través de virreinatos en las redes estratégicas de defensa integral y otras estructuras militares. Hay instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia que no es un tribunal de justicia. Es decir, eso lo sabemos los venezolanos por el compromiso que esa estructura tiene con el régimen, pero no imparte justicia, no hay un sistema judicial en el país. Hay unos jueces, hay unos fiscales del Ministerio Público cuya misión es apresar a ciudadanos que están de las fuerzas democráticas que están opuestos al régimen. Ese Estado está destruido. Entonces se trata ahora de reconstruir el Estado, de construirlo, lo cual, de acuerdo, siguiendo la pregunta de Idania, es una tarea inmensa, pero al mismo tiempo permite, lo bueno de lo malo es que permite construir sobre nuevas bases, bases mucho más sanas, un Estado más compacto, un Estado que tenga capacidad de cumplir sus finalidades, la defensa del territorio nacional, la defensa de la soberanía nacional, la garantía de la seguridad para los ciudadanos, una economía que impulse las condiciones y la estructura legal para una economía próspera, pero que no pretenda sustituir al sector privado, nacional o internacional, en la actividad económica. Es decir, Carlos, tú como planificador de recomendaciones, de políticas públicas, ¿eso cuánto tiempo puede llevar? ¿Te atreverías a hablar de cantidad de años, cantidad de meses? no, creo que nosotros vamos a experimentar en el corto plazo un proceso de estabilización, es decir, de recuperación rápida de algunas variables importantes. Negociación de la deuda externa con los organismos financieros internacionales, garantía de seguridad de los ciudadanos internamente, es decir, tomar posesión las fuerzas de un orden democrático del territorio nacional de una manera inmediata, y un programa o diversos programas de asistencia social para los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana que están en una situación de depauperación que todos conocemos.
Yo creo que eso Carlos, se 10 puede hacer en años, el corto plazo. corto plazo, 10 años, 15 años. No, en el corto plazo. No, el país no aguanta eso. Esos son meses, meses en los La- que Ajá. la transición debe garantizar seguridad, eh, digamos, ayuda social, apoyo a la sociedad y el comienzo de la expansión económica a través de la apertura hacia la inversión privada nacional y extranjera, hacia la inversión en la actividad petrolera. Es decir, nosotros tenemos que muy rápidamente claro, garantizar todo ese proceso, porque el centro del problema aquí no es económico, es político. Es decir, si hay un cambio político en Venezuela, eso genera la confianza de los agentes económicos y Mm, sociales de una manera tan formidable que Venezuela se convierte en el gran destino claro, de la esperanza de la gente, de sus ciudadanos, pero también de las inversiones de los agentes económicos internacionales que van a ver allí lo que es Venezuela. Venezuela es un emporio de riqueza malbaratado, destruido por esta gente, pero que se va a convertir, si hay reglas de juego claras, que eso es lo fundamental, y claro, un claro, sistema judicial que garantice que los derechos se, eh, se defienden y que hay orden, orden, no por producto de las apetencias de uno, de los intereses particulares de otros, sino que hay un orden establecido que se va a respetar y se va a hacer respetar. Que eso es lo fundamental. La gente lo que quiere para invertir, para trabajar, son reglas de juego claras. Fíjense ustedes ese escándalo con los pasaportes. Para tomar mm. un solo ejemplo, cada 15 días cambian las reglas. Entonces ahora no hay pasaportes aquí, no, el precio cambia, las modalidades de obtención en el exterior cambian. Es decir, es una cosa frente a la cual la gente no sabe a qué atenerse y anda investigando a través de las redes cómo puedo hacer, a dónde puedo ir, etcétera. Tiene que haber reglas claras. Si usted tiene derecho a un pasaporte, usted debe recibir su pasaporte en un tiempo prudencial de pocos días, como se hace en el mundo democrático civilizado. Entonces, esas son cosas. Pongo eso como un ejemplo que a lo mejor no es el más importante para muchos, pero que es un ejemplo de cómo deben funcionar las cosas claro. a tiempo, en orden, bajo reglas. Pero no te creas, Carlos, es decir, quizás ante la devastación como la calificaste, uno ve los pasaportes y dice, bueno, pero es algo importante para todos los venezolanos que están fuera, porque hacen todo lo posible por expulsarnos del país, porque no hay condiciones para sobrevivir y porque la gente se va buscando condiciones para poder ayudar y sostener a su familia. Pero no, hacen ese esfuerzo y ahora van a hacer el esfuerzo contrario para que además no podamos entrar, porque entonces se permitía entrar con la cédula de identidad, ya no puedes entrar con la cédula de identidad. Ahora tienes que pagar un permiso en dólares o gestionar, hacer una gestión consular. ¿Cuánta gente puede tener esos dólares en el exterior para poder tener ese permiso consular para una persona o para una familia que quiera regresar en una fecha particular? ¿Por qué lo hacen ahora? Porque además viene diciembre y entonces pueden exprimir a los venezolanos que están fuera. Por Sí. Dios, es que no Y no, solo han destruido el país, sino que quieren destruir a la mayor parte de los venezolanos. es que ese es un proceso de destrucción de la familia que está en marcha Mm. desde hace muchos años. La expulsión de los venezolanos, la creación de condiciones para empujarlos afuera, para empujarlos hacia otros países, para dividir internamente a la familia digamos, porque como dije antes, hay unos que van a buscar trabajo aquí, otros se van para allá, no en un proceso natural, sino en un proceso desesperado de búsqueda de oportunidades. Eso es parte de un proyecto político de desintegración social, el tejido social del país, esa cosa que constituye los núcleos familiares,
amistosos, ese lugar entrañable eh, donde los venezolanos estamos o estábamos en Venezuela de los fines de semana, con los amigos, con los padres, hijos, tíos, etcétera. Es esa manera de vivir típica nuestra, de reunirnos, no importa el nivel de ingresos, en el barrio más humilde o en la casa más encumbrada, esas reuniones forman parte de nuestra historia, de lo que nosotros somos. Eso se ha acabado en muchos sentidos y en muchos grados. Entonces, reconstruir ese tejido, Sí. volver a, a que los familiares se encuentren y a que los familiares que están en el exterior le estén allá porque les salió una oportunidad, porque están haciendo una cosa, pero pueden volver cuando quieran, sin necesidad, sin trabas, sin problemas, o sin estar pensando que porque emitió una opinión y escribió un tweet tal día crítico del régimen, entonces a lo mejor al llegar a Venezuela le anulan el pasaporte y después no puede volver a la actividad que está Sí. realizando en el exterior. Cuando eso ocurra, y va a ocurrir, el proceso de reintegración de la sociedad venezolana será increíblemente rápido, aun cuando muchos venezolanos se queden en el exterior porque han hecho su vida ahí, pero se convertirán en los embajadores informales para que lo que hacen en cada uno de los países tenga repercusiones hacia Venezuela. Aquel que trabaja en una empresa farmacéutica o una empresa petrolera o en otros medios de comunicación puedan volcar su atención, inducir que aquellos ambientes donde trabajan puedan mirar hacia Venezuela para alguna actividad productiva, alguna actividad intelectual, alguna actividad que pueda ser interesante para los venezolanos, para el país y para la relación de Venezuela con el resto del Carlos, mundo. Carlos, tú eres un observador histórico, tú eres un observador de la historia. ¿Qué representa para ti el nombre de María Corina Machado? Bueno, María Corina es mi amiga, es mi compañera de lucha, es la líder fundamental de la Venezuela de estos tiempos y creo que ella representa, condensa eh, lo que es la bandera de la libertad en Venezuela. Creo que María Corina es sinónimo de la lucha por la libertad. Creo que reúne unas condiciones, es una mujer, una madre, una persona arrojada en el sentido de su valentía y de su coraje, pero no es un coraje y una valentía sin rumbo. Al contrario, si algo podemos valorar fundamentalmente en María Corina es que no ha perdido el objetivo. El objetivo no es ser parlamentaria, no es ser presidente de la República, aunque yo creo que lo va a hacer, no es ser esto. El objetivo de ella es la libertad. Entonces, cuando hay un objetivo con esa claridad, con esa definición, sin ambigüedades, el, la integración de una estructura de personalidad con el objetivo que busca es una cosa impresionante. Además, María Corina se ha curtido en estos años, siendo una mujer joven, se ha curtido en esta lucha y ha alcanzado un grado de intuición, diría yo, de intuición no solamente política, que la tiene, sino de intuición en relación con los ciudadanos, con la gente. Ya no puede nadie decir que es una persona alejada del sentimiento más profundo del venezolano más humilde. Paradójicamente, una
mujer venida de los estratos de mayores ingresos de la sociedad se ha convertido en la representante fundamental de los sectores más empobrecidos de la sociedad, porque los ha entendido, porque se ha hecho uno con ella, con esos sectores. Y yo creo que eso tiene una inmensa importancia y es tan paradójico que más bien algunos sectores de las élites encumbradas del país no la quieren, porque ella está representando esa sociedad que busca cambiar. Y una sociedad que busca cambiar con criterios éticos, con criterios que buscan la verdad, con valores y principios que no son negociables. Y cuando hay una persona, sobre todo en el ámbito político, que te dice, yo llego hasta aquí, pero de aquí a allá no paso, no porque me convenga o me deje de convenir, sino por razones de principio, porque eso es incorrecto y yo quiero hacer cosas correctas. Ese es un fenómeno Claro. que se perdió hace mucho tiempo Mm. en el país. O sea, esas cosas entre la decencia y la indecencia, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno, lo malo, esos criterios, tú te puedes equivocar, pero puedes defender aquello en lo que creíste. Y yo creo que ese tipo de personas, ese tipo de venezolano, es el que hay que construir, y María Corina es un excelente ejemplo Claro. de eso que postula y hace. Es como determinar el límite, que es algo que se perdió hace tiempo. Saber dónde está el límite moral, además, que es algo que se perdió en Venezuela hace mucho tiempo en el horizonte. En ese orden de ideas, Carlos, hablemos de la manifestación de ayer. María Corina se dirigió al país, María Corina habló de una nueva manera de manifestar, la calificó enjambre, se produjeron concentraciones tanto dentro que es absolutamente destacable por el temor, por el acoso que hay en este momento en el país y también afuera vimos muchísimas concentraciones. ¿Tiene sentido esto o cómo reivindicar? Sentido tiene. ¿Cómo reivindicar esto ante quienes tratan de minimizar este cambio en la estrategia, el mínimo de personas que se pueda movilizar en este momento, sobre todo dentro del país? Mira, antes que nada, quisiera hacerme eco de un evento, algo que ocurrió hace un par de horas, Sí, que fue con que, eso, con eso empezamos y abrimos, ¿ah? Y sí, con mucho eh, orgullo. con mucho orgullo, el premio Václav Havel para María Corina, ya Sí, ustedes lo comentaron, pero quisiera por yo favor. comentarlo también y cómo hay un reconocimiento de esto que yo acabo de decir de María Corina, más allá de nuestro país, más allá de América Latina, en el mundo entero. En relación a tu pregunta, obviamente lo que ha habido después de las elecciones es una brutal represión dentro del país. Mucha gente se planteó, y eso retrajo a la gente por razones absolutamente comprensibles. Hubo más de 2 docenas de personas, de ciudadanos muertos, asesinados por la represión gubernamental. Hubo y hay miles de presos, casi 2.000 presos. Y eso obviamente la gente no quiere que su lucha lo conduzca a las cárceles. Entonces es necesario y ha sido necesario replantear el tema de la lucha en la calle dentro de Venezuela. Y en ese sentido se está desarrollando una nueva línea a partir de los comanditos y los comanditos motorizados, como ustedes saben, fueron estructuras creadas a propósito de la campaña electoral. Actuaban muy abiertamente, muy con sus consignas, con sus nombres, los nombres de los comanditos aquí y allá, que fueron
más de 60.000 comanditos creados, con un mínimo de 10 personas cada uno, algunos más, lo cual indica que organizados debía haber en ese momento electoral más de 600.000 personas, aparte de los comandos motorizados. Eso, obviamente, muchos fueron detenidos, otros salieron del país, etc. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que esos comanditos, actuando de manera conjunta y descentralizada, van a desarrollar y han comenzado a desarrollar acciones de calle pacíficas, pero que tengan la posibilidad de ser protestas en las cuales la gente se proteja. Por ejemplo, y la gente es muy creativa, una de las cosas que está ocurriendo ahora es que en la protesta del anteayer, del pasado 28, del sábado, del sábado, se tomaron muchos videos, pero sin los rostros de las personas. Es decir, videos del cuello hacia abajo o volteados, tomados de espalda. ¿Por qué? Para no ser identificados por los cuerpos represivos del régimen. Y entonces esto es una expresión absolutamente mínima de lo que está ocurriendo, que es esa espontaneidad en la organización, pero al mismo tiempo con el objetivo estratégico claro. Es la lucha por la libertad. Ahí estamos, organizados cada vez más para que ese objetivo se obtenga en el menor plazo posible, porque esto es hasta el final. Carlos, de verdad que te queremos agradecer tu tiempo. Ha sido muy, ¿verdad, Idania? Nutritivo escuchar las explicaciones. Además, nos Bueno, fuimos para los tiempos de la pospre. me voy a ir solo con uno de los muchísimos comentarios que estuve leyendo mientras Carlos Exacto. hablaba. Y había uno que decía, este programa debía ser transmitido en cadena En nacional por lo que Carlos está diciendo. Así es. Bueno, sepan que va a estar en Pronto lo YouTube, va a estar haremos en colgado. cadena nacional. Exacto. Que así sea. Y además va a estar en la tarde hoy si me acepta la invitación y lo podemos cuadrar en tiempo. Un Ah, abrazo a bueno. ustedes dos y muchas gracias por la Un invitación. abrazo, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos, a ti. Bueno, el programa completo lo van a tener en YouTube porque completo en Instagram no cabe, no da. Pero seleccionaremos algunas partes. Exactamente, Un exactamente. abrazo, Carlos. Gracias por compartir, de verdad. Oye, Idania, bueno, yo me quedo estremecido emocional, psicológica e intelectualmente escuchando. Además que fue un golpe, ¿sabes? Un golpe mental que me hizo hacer un flashback a tiempos de Carlos Andrés Pérez cuando desde el Salón de Miraflores, en cadena de radio y televisión, anunciaba la creación de esta comisión presidencial para la reforma del Estado. Y entonces yo dentro de mi juventud decía, oye, qué bueno, se están reuniendo los tipos más brillantes de Venezuela, las mentes más brillantes de Venezuela para indicar cuál es el mejor camino. Pero tú sabes qué es lo mejor, tener la certeza de que hay una Venezuela posible, Así es. que no es una quimera, que no es solo soñarla, que no es solo pensar que podemos hacerlo, Exacto. es tener la certeza de que se puede hacer. Porque hay mentes y hay voluntades como la de Carlos Blanco trabajando para ello. Y sobre todo porque hay voluntades de millones de venezolanos Sí, dispuestos sí, a sí. trabajar por una Venezuela Sí. posible, bajo una conducción clara, certera, moralmente Ujú. aceptable, Así es. con límites de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Así Y sobre es. todo con con el horizonte de ver que sí hay gente que no se vende, que no tiene Ujú. precio, que no maneja políticamente una circunstancia para beneficio propio y Ujú. que el interés absoluto es el interés de esa Venezuela posible que todos soñamos. Eso creo que es lo rescatable y lo que nos llena de aliento y lo que nos hace
mantener la esperanza viva. Y si Así podemos es. ayudar para ello, oye, qué bueno, tiene sentido lo que hacemos.